Bien, ahora sí, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir con lo que estábamos viendo la vez pasada. Para los que no saben o no tengan idea de qué es lo que vimos la vez pasada, un pequeño repaso. Estábamos viendo lo que fue Cadecimu. Aprendimos cómo abrirlo, aprendimos a entrar, aprendimos cuál es su contraseña, que yo honestamente no me la sé de memoria. Ya siempre la tengo que consultar, ya saben. 4962. Y listo, ya estamos de nuevo en el programa. Repaso rápido: Cadecimu, programa de simulación para circuitos eléctricos, diseño de sistemas de control también, y con muchas funciones que nos van a estar ayudando bastante. Para ello vamos a abrir el... no lo tengo. Ya valió. Bueno, no importa, vamos a poder trabajar desde cero. Pero... porque vamos a estar haciendo un circuito extra, además del que ya hicimos, que fue un marcha paro, lo que es el de gran utilidad para todos. Vamos a aprender hoy un elemento nuevo y el otro lo vamos a conocer también, que van a ser los siguientes. El día de hoy vamos a aprender lo que son los timers, que es una función muy utilizada en la industria. ¿Para qué? Para poder tener controles o poder estar haciendo ciertas actividades que requieran mediciones de tiempo en específico. Ya conocemos los clásicos relevadores también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como lo pueden ver directamente aquí en la pantalla, la principal diferencia es su símbolo. Si se dan cuenta, un relevador, un contactor, una bobina general solamente va a estar en plano, no va a tener ningún logotipo o símbolo extra. Los timers por lo regular siempre tienen algún otro elemento, que en este caso, como lo podemos ver, tiene una especie de X. También tenemos otros tipos de timer que vamos a estar viendo, pero en este momento lo único que vamos a estar utilizando es este. Bien, se preguntarán, ¿qué utilidad tienen los timers? ¿O para qué me sirve un timer? Muy simple y muy sencillo. Para esta utilidad vamos a recordar cómo funcionaban las teles o cómo siguen funcionando actualmente. Las televisiones nosotros podemos agarrar y encenderla, obviamente, y tiene una opción muy buena para aquellos que tienen flojera de apagar la tele o se quedan dormidos a medianoche y la tele sigue prendida, llamada función de apagado automático o sleep. ¿Para qué va a servir? Simplemente para que nosotros pongamos un tiempo y se apague la tele. Eso sería en lo que es la televisión. Con respecto a los timers en la industria, es para que en determinado tiempo, ya sea que se active o desactive, haga una función en específico. Vamos a poner un ejemplo rápido. Ya saben, primero vamos a colocar nuestra línea y nuestro neutro. Como estos son circuitos de control, nada más vamos a estar utilizando línea y neutro. Vamos a colocar acá un botón. Nada más dejen confirmo qué tipo de botón, si es un botón aún. Sí, vamos a utilizar este botón para poderlo mantener presionado. Vamos a utilizar también un contacto, una bobina más bien. Ya se me está revolviendo un poco. Y vamos a utilizar también contactos. Para ello vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar aquí contactos que son de tiempo y pues un contacto normal para poder hacer que funcione esto. Y ahorita vemos qué vamos a hacer. Por el momento solamente vamos a necesitar esto. Y vamos a necesitar uno más. Bien, ya con nuestros elementos correspondientes, este lo vamos a eliminar temporalmente, no lo vamos a utilizar, y solamente nos vamos a quedar con la bobina. Vamos a comenzar ahora sí. Nuestro circuito va a ser muy sencillo. Ya vimos cómo funciona un marchaparo, lo cual se me está olvidando colocarles un botón tipo champiñón, normalmente cerrado,
como paro de emergencia o como paro. Y ahí está. Bien, vamos a cablear todo esto para ver qué es lo que se va a hacer. Lo que vamos a hacer ahorita, por principio de cuentas, es un marcha paro. Luego recordando la función anterior, lo del stream pasado, que no es más que un circuito que permite un enclavamiento y hacer que quede encendido con su mismo contactor. Y de acá vamos a jalar también para acá y vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo único que vamos a hacer acá es hacer que al momento que se active nuestro relevador, pues por varias razones va a activar este. Para ello recuerden lo último que vimos también, que podemos bautizarlos. Este lo vamos a llamar como stop. Vamos a borrar su línea. Recuerden siempre estar colocando lo que son sus nombres. Son 5 caracteres. Y aquí lo vamos a cambiar un poco. Este KT lo vamos a nombrar como KT. ¿Por qué KT? Contact Time o Timer. La ventaja de aquí en la simulación es que podemos estar configurando qué tiempo va a quedar activo. En la vida real también se puede hacer lo mismo, así que no se preocupen. Así como se ve en la simulación, también sucede en la vida real, solamente que con unas variables extras que luego les estaré enseñando a calcular. Podemos nosotros utilizar el timer. Para este ejemplo lo vamos a dejar a 5 segundos. Acá podemos poner la cantidad. Y aquí podemos colocar en qué tiempo. Si va a ser en décimas de segundo, segundos, en un segundo, en 10 segundos o 60 segundos. O sea que si nosotros hacemos esto de 5 por 60, sabemos que van a ser 5 minutos. Si nosotros lo dejamos aquí en 10 segundos, pues sabemos que van a ser 50 segundos. 5 segundos. Y esto sería... Ay, no sé. Ahorita estoy de flojo para Matemáticas Express. Pero el tiempo va siendo de esa manera. Medio segundo, sí. Medio segundo exactamente. Sí, ya. Bien, le damos OK. Y ahora sí. Con esto si nosotros lo damos en simular, ¿qué es lo que hicimos? Enclavamos, hacemos que nuestro circuito trabaje correctamente, cierra y pudieron percatarse que aquí comenzó un conteo. Vamos a detenerlo y vamos a aumentar el tiempo a 10 segundos. ¿Qué va a suceder? Van a pasar 10 segundos y va a realizar una acción o se va a activar. Para ello vamos a darle en Start. Va a comenzar un conteo hacia atrás. Cuando termine este conteo, va a accionar lo que esté anudado o lo que tenga KT o nuestro timer. Si nosotros lo detenemos, en automático se reinicia. Y por obvias razones, pues ya saben, un circuito marcha paro queda completamente detenido. Bien, ahora sí, pasemos a lo que truje. Ya vimos que cómo activar el timer, cómo poder trabajar y cómo funciona. Aquí va a surgir una duda muy clásica. Lo que estoy haciendo es agarrar y hacer que quede enclavado. Pero esto es algo que también es válido preguntarse. ¿Qué sucede si yo agarro y en lugar de, no sé, sea un contacto, le pongo un botón? Recuerden, este es un botón no enclavable, o sea, cuando yo lo presione va a estar activo, cuando yo lo suelte va a dejar de trabajar. Y tenemos diferentes limit switch y otros más. En este caso, ¿qué va a suceder si yo lo presiono? Si yo lo presiono y lo mantengo presionado, va a estar actuando, va a fluir la corriente a través del timer y va a trabajar. Pero al momento que yo lo suelto, va a dejar de trabajar. No va a cumplir su función, como lo pueden ver. Un clic, lo mantengo presionado, lo suelto y en automático se detiene. Así que
Vamos a regresar otra vez a como lo teníamos. Vamos a colocarle acá otro contacto. Ahí está, ya tenemos acá. Ahora, cada SIMU nos permite utilizar lo que son contactos especiales. Como lo podemos ver acá, tenemos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, contacto doble, normalmente abierto y cerrado, y tenemos lo que son contactos con un común. Un común y va intercambiando. Lo que vamos a hacer es esto, nada más vamos a utilizar el contacto normalmente abierto anudado a lo que es nuestro timer, y por obvias razones, tal cual como lo bautizamos al inicio, tal cual lo tenemos que dejar para que trabaje. Vamos a colocar aquí un pequeño cable y vamos a colocarle una luz. ¿Para qué la luz? Nada más para que puedan ver la función que va a realizar en este momento el timer. No va a ser para algo extraordinario, algo distinto. Nada más es para que tengamos una salida y veamos qué es lo que sucede. Una vez que ya tengamos finalizado nuestro circuito, ya procedemos a simularlo. Cuando yo le doy Start, enclavamiento, empiezo a contar el timer. Va a pasar el tiempo y por obvias razones va a activar lo que es KT, como lo podemos ver a continuación. ¿Qué sucede? Como este es un timer, hasta que no pase el tiempo va a realizar la acción. ¿Y la acción cuál va a ser? O abrir un contacto o cerrar un contacto. ¿Para qué? Para que nos dé una función y pueda realizar algo en específico. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Al momento que yo presiono el paro de emergencia, por obvias razones el timer va a quedar desenergizado y se va a abrir el contacto. De esta manera es como funcionan los timers de una manera cómoda, sencilla y práctica. Bien, ya teniendo nosotros el conocimiento de los timers, ya podemos pasar nosotros a otra parte muy esencial, que sería cómo implementar esto ya en control, en potencia. Porque como les digo, estos son diseños de control. Ahora para la parte de potencia, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos aquí programado un contactor, tenemos programado por aquí un timer, y ya tenemos acá otra bobina. Este de acá podemos utilizarlo como un relé o lo podemos utilizar como un contactor. Vamos a alejar un poco el zoom. Y este mismo circuito nos va a servir para controlar un sistema de potencia. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros necesitamos lo que son contactores para poder trabajar y algunos sistemas de control que nos van a permitir hacer algunas cuestiones. Por el momento vamos a manejarlo sin tanta normativa, no nos vamos a meter en tantos líos, no nos vamos a meter en protecciones. Por el momento debo de enseñarles o debo de mostrarles protecciones, sí. ¿Por qué? Porque es lo más básico y lo más esencial para cuando se está trabajando y en la vida real. En este momento, pues solamente como estamos aprendiendo cómo funciona, cómo trabaja en simulación, lo vamos a omitir en este ejemplo. Ya ahorita les voy a mostrar la corrección correspondiente para que lo puedan trabajar o lo puedan ver. Así que, sin más, vamos a comenzar. Primero necesitamos conectar nuestro sistema trifásico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con potencia. En este caso lo que vamos a hacer es conectar un contactor y que ese contactor active un motor. Un motor que va a tener su puesta a tierra, como lo podemos ver acá. Nada más dejen ver si no me confundí con los cables para ver que vaya derecho. Ya saben de que tiene que estar más o menos presentable y no me gusta que quede así como que desfase.
Ahora sí, nada más dejen certifico. Ahí está. Quit, control Z. Bien, ya lo tenemos. Ahora sí, nuestro contactor. Y vamos a proceder a conectarlo todo. ¿Se acuerdan que les mencioné esta herramienta que nos iba a servir más adelante? Pues ahora sí ya llegó el momento de utilizarla. Esto nos facilita el tener que estar dibujando línea por línea y nos manda directo a la línea. Ahí. Nos manda a poder dibujar la línea completamente y sin ningún problema. Y por otras razones, pues a tierra. Ahora bien, si yo pongo a correr el circuito en este momento, nada más como repaso, y si alguien está viendo, lo que comente, porfa, ¿qué va a suceder? Si yo agarro y le presiono Start, ¿va a funcionar nuestro motor? ¿Va a arrancar o va a tener movimiento? Si tu respuesta es sí, vamos a comprobarlo. Si tu respuesta es no, no digas nada. Vamos a darle presionar. ¿Y qué sucede acá? Simplemente no pasó nada con el motor. Al contrario, no arranca. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo. Enlazarlos por medio de la bobina, por medio de cómo lo tenemos configurado. Le damos play y al momento de que le demos start, vamos a ver que nuestro motor ya está trabajando. ¿Cómo nos damos cuenta? Cambio de color a gris y empieza a trabajar. Ahora, con esto, nosotros podemos hacer ya algo muy interesante. Podemos hacer que el motor trabaje durante cierto tiempo y se pare en automático. Al igual que otras muchas funciones que nos van a poder servir a la industria. Esta que les comento es muy interesante. De hacer que el motor arranque y pare en automático. Que nosotros al momento de presionar Start, el motor arranque y después de cierto tiempo pare. Estos sistemas para qué pueden servir. Muy sencillo. Imagínense que estamos en nuestras casas, nos quedamos sin agua y pues somos unos flojos y nos da flojera tener que agarrar y ir y apagar nuestra bomba cada vez que la encendamos. ¿Qué van a pensar? No, pues hay que subir, hay que desconectar, hay que conectar y realizar ciertas acciones. Pero si sabemos en cuánto tiempo se llena nuestro tinaco después de vaciar, para esto nos sirve este sistema. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Acá lo vamos a conservar como K, como relevador, y a este lo vamos a llamar ya como contactor KM. Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a eliminar KT. Y vamos a colocar por acá unos normalmente cerrados. Por principio de cuentas el timer normalmente cerrado. ¿Para qué? Para que trabaje. Acá vamos a eliminar esta línea. Vamos a colocar un contacto llamado K, normalmente abierto. ¿Para qué? Para que cuando lo presione entre en acción. Y vamos a llamar una bobina, que en este caso va a ser la bobina de nuestro contactor, que vamos a llamar KM. Bien, esto que estamos haciendo no es más que hacer que nuestro sistema trabaje de manera automática. ¿Cómo es que podemos determinar o cómo es que tú puedes decir, sabes que esto va a funcionar así de la siguiente manera? Muy sencillo, vamos a hablar un poco de la lógica en este momento, de cómo es que dije, ¿sabes qué? Solamente voy a poner esto y va a trabajar. Espérenme, faltó corregir acá, KM. Bien, vámonos paso por paso. Lo que nosotros necesitamos es que cuando yo presione un botón, en automático prenda lo que es mi bomba. Y después de un tiempo, esa bomba se apague sin que yo tenga que volver a presionar nada. Pero ojo,
tengo yo un botón de emergencia que me debe de parar todo por si se llena el tinaco y el timer nos falló nuestro cálculo de tiempo, por si se nos está quemando la bomba, o por si en un apocalipsis zombie necesitamos detener nuestro sistema porque pues no lo podemos dejar trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, esto ya son casos graciosos, pero pues puede suceder. Así que, por principio de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Viéndolo en esto. Por principio de cuentas, esto vamos a eliminarlo y vamos a eliminarlo para seguir el diseño paso a paso. Ya vimos el adelanto de qué es lo que se debe hacer, pero aquí vamos a analizarlo bien. Si yo agarro y hago esto, por obvias razones, al momento que le dé play, la bomba va a arrancar y no quiero eso. Yo quiero que cuando presione mi botón de arranque, que cuando presione mi botón de start, la bomba chambee. Así que aquí está. Cuando yo puche mi botón de start o cuando yo lo presione, va a trabajar la bomba, pero no va a parar, a menos que presione el paro de emergencia. Como pueden ver, ya no se encendió la bomba, al contrario, ya no se encendió el motor queda parado. Cuando yo presiono el botón de start, ya prendió, ya chambeó, ya está chambeando, ya está trabajando. Ya vemos que está en acción. Pero si yo lo detengo, pues obviamente va a detener. Ahora imagínense, se quedaron sin agua, tienen un tinaco pequeño, tienen que ir al súper a comprar el pan, a hacer el mandado. Colocan, van, hacen las cosas, demás, regresan a sus casas y pues el tinaco ya se llenó, ya se cayó demasiada agua. No se apaga en automático, tienes tú que llegar y estar pendiente para presionarle tu botón de stop. Ahora bien, ya con esto nosotros ya sabemos que necesitamos que cada tiempo o que la bomba trabaje un cierto tiempo para que pueda llenarnos el agua y se apague en automático. Para ello, ahora sí, pasamos a lo que estábamos viendo hace rato. Nuestro contacto de tiempo. Pero necesitamos que sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Aquí es donde ustedes van a aquí es donde ya se va a notar muy bien qué significa algo que es normalmente abierto, normalmente cerrado. Y las funciones que puede llegar a tener. Si yo presiono Start, ¿qué va a suceder? Va a empezar a trabajar el contacto, se van a cerrar y va a entrar el timer. Pero mi bomba no encendió. Al contrario, va a encender hasta que el timer se apague. Pero en este caso tampoco va a encender porque se nos olvidó el detalle de cambiar el nombre. Así que ya tenemos un error por ahí que tenemos que también estar pendiente. Se los digo por experiencia, a mí se me ha pasado algunas ocasiones esa parte con respecto a simulación y sí da un poco de dolor de cabeza. Así que como consejo, traten de estar verificando constantemente sus etiquetas y sus dependencias. Ahora sí, volvamos al experimento. Si yo le presiono Start, ya vimos, activa, empieza a trabajar el timer. Nuestro contacto entra, pero no enciende nuestra bomba, al contrario, se queda apagada. ¿Por qué? Porque se va a activar después del tiempo que establezcamos en el timer. Y ahora sí va a estar trabajando, va a estar funcionando y va a estar haciendo lo que necesitamos, que suba agua y demás. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos lo contrario. Que al momento que pase el tiempo se apague. Y una bobina normalmente abierta o un contacto normalmente abierto, porque una bobina normalmente abierta significa que pues está abierta y ya no va a tener continuidad. Así que una disculpa por ese pequeño desliz. Necesitamos un contacto normalmente abierto. Para ello vamos a necesitamos un contacto normalmente cerrado para que funcione. ¿Por qué? Porque al momento que deje de trabajar, este se va a abrir y va a permanecer abierto.
ya no se va a volver a cerrar. ¿Y qué más necesitamos? Que pare el sistema por completo. Así que vamos a tener que agarrar y mover un poco nuestras cosas para aquí abajo. Y nuestras bobinas también. Ahí. La bobina de acá también. Y vamos a tener que implementar un contacto extra, que es otro timer, otro contacto normalmente cerrado de timer. Ya van entendiendo o ya van viendo el por qué necesitamos entender bien qué es lo que va a suceder. Esto es para que se pueda detener por completo y no vuelva a activarse, que es como si fuera una función del paro de emergencia. Vamos a ponerla a trabajar así de esta manera y ahorita les muestro cómo va a ser si los dejáramos como... si solamente dejáramos el timer como tal. Vamos a dejarlo. Esta sería la versión como debería de ser, la versión final. Ahora sí. ¿Qué va a suceder? Cuando yo le dé start, obviamente va a entrar el clavamiento y la corriente va a pasar a través de esto, va a activar la bobina va a activar los contactos, va a activar el timer, va a activar acá, va a encender la bomba y después de cierto tiempo se va a apagar. Vamos a darle. Aquí dos. Creo que me fallaron mis conexiones, dejen reviso. Esa es otra de las cosas que no me gusta de Cadecimu. Que a veces tenemos que volver a eliminar cables y a tenerlos que volver a conectar. ¿Por qué? Por pequeños errores del programa que llegan a suceder con respecto a sus conexiones. Ese es un pequeño bug que va teniendo Cadecimu. No es normal, no se vayan a espantar. Nada más es, si ya tienen su lógica bien construida sin ningún problema y ustedes están seguros que es correcta y trabaja de manera eficiente, nada más es que ustedes verifiquen y certifiquen que sus conexiones son correctas. Ahora sí, aquí está. Ya arrancó nuestro sistema. Dentro de unos segundos va a apagarse, va a apagar la bomba y por obvias razones va a apagar el sistema completo. ¿Qué sucedió? Es como si yo hubiera presionado mi paro de emergencia. Voy a darle start y todavía sigue corriendo el tiempo. ¿Sabes qué? Ya no necesito que trabaje la bomba. La paro y y para por completo. Ahora, como les había comentado, esta sería la implementación final o la manera correcta o segura si lo vemos de esta perspectiva. La otra manera que hubiera que por lo regular esa es la solución a la que pues normalmente se llega en las primeras ocasiones. ¿Sabes qué? Lo mandas a arrancar y va a parar. ¿De qué para la bomba? Para la bomba. Pero aquí el problema es el siguiente. ¿Va a volver a encender la bomba si yo presiono start? Si yo vuelvo a presionar start, la bomba no va a prender. ¿Por qué? Porque el timer quedó activo y por obvias razones esto se quedó activo. Se abre el circuito de acá del contacto y como queda abierto, pues ya no activa la bobina. Así que por esa misma razón vamos a dejarlo con nuestro contacto normalmente abierto ahí está, de tiempo, normalmente cerrado. Sí, normalmente cerrado. Obviamente con su etiqueta correspondiente. KT. Y listo. Bien, se preguntarán varios, o la gran mayoría, ¿para qué me sirve ya en serio lo que es un timer en la industria? Bueno, anteriormente, antes de la llegada de lo que eran variadores de velocidad o los arrancadores suaves,
se implementaban mucho o se siguen implementando, ya dependiendo de la aplicación, dos sistemas de arranque, que es el arranque directo o el arranque estrella delta o delta estrella, dependiendo. Vámonos a Paint. Sí, voy a usar Paint para estarles explicando algunos conceptos. Los timers, ¿para qué nos sirven? Ya vimos que nos dan acciones para cierto tiempo. Nosotros, cuando queremos utilizar un motor o queremos realizar un arranque de motor, siempre vamos a tener dos. Bueno, si lo vemos así, son 1, 2, 3, como 4 o 5 tipos de arranque. Que el número exacto son 4, si mal no me equivoco. Puedo cometer errores, ya saben, estoy dispuesto a que si le estoy regando me corrijan, no hay ningún problema. Y vamos a ver todo esto con respecto al tiempo. Y corriente de arranque. Bien, vamos a empezar primero con el color verde. Este es el sistema de arranque que toda la vida hemos estado viendo y conocemos. ¿En dónde lo conocemos? Aquí en la parte doméstica. Tienen un ventilador. Todos tienen ventilador. Todos tienen horno de microondas. Todos tienen refrigerador. Y pues algunos que otros tenemos bicicletas eléctricas y demás. Pero ese es otro detalle. Nuestro primer tipo de arranque es el arranque directo, el cual lo vamos a representar con este color verde. ¿Qué sucede? El motor está apagado y de volada va a haber un pico. Imagínense que esto está completamente derecho. Ese es nuestro arranque directo. Un pequeño lapso de tiempo que nos está perjudicando con un pico de corriente. ¿Qué sucede? Entra el escalón directamente, entra la carga completamente, entra plena carga el motor. El siguiente tipo de arranque, el arrancador suave o mezclado con un variador de velocidad. Aquí va dependiendo también el presupuesto que cada uno vaya teniendo o depende de la empresa, o sea, también, si no es que también del proceso que vayan a realizarlo. El arranque con un variador de frecuencia o con un arrancador suave, como su nombre lo indica, esa curva se va haciendo más suave hasta llegar al punto de óptimo o de operación o a plena carga. Si nosotros lo comparamos aquí, el inicio de cada uno de ellos con su punta, podemos ver que este tiene un lapso mayor para que funcione. Y este de acá, pues por obvias razones, su lapso de tiempo es mucho menor. ¿Por qué? Porque está entrando de golpe. Ahora existe otro tipo de arranque, que es el arranque delta estrella, estrella delta. Eso se los dejo de tarea que averigüen el nombre. Pero yo en el siguiente stream pues ya les estaré explicando más a detalle cómo lo vamos a desarrollar en cada sim. Que es una especie de arranque directo. Llega el motor a un punto estable y luego entra el pico para poder llegar a plena carga. ¿Qué sucede? Reduce el pico de arranque como tal. Durante un cierto tiempo mantiene esta velocidad, o pues sí, esta velocidad o esta carga, para luego poder entrar a plena carga o a funcionamiento completo. Bien, ahora sí, esto es conforme. Esta sería la parte de motores rápido. Y así es como se va manejando toda esta situación. Bien, de noche necesito. Bien, ahora sí, con esta explicación pues ya vimos más o menos cómo va un arranque estrella, cómo van en gráficos los arranques. Y no lo vamos a guardar.
Bien, ahora sí, pasemos a la parte de protecciones. Espérenme, chance. Bien, ahora sí, vamos a la parte de protecciones, que es la parte importante de cualquier elemento de seguridad. Uy. Bien, para ello voy a tenerles que citar lo que es la norma 029, que es seguridad en trabajos de riesgo eléctrico. Recuerden que como que si nosotros vamos a estar trabajando con corriente eléctrica, tenemos que tener varios sistemas de protección, no solamente nosotros como personas que vamos a tocar la electricidad directamente. Si lo vemos de una manera chusca, que nosotros directamente vamos a estar trabajando con la corriente eléctrica, obviamente tenemos que tener equipo de protección personal correspondiente, que más adelante veremos, pero por el momento necesitamos aprender las protecciones correspondientes. Entonces, en los elementos de seguridad, la parte eléctrica, parte motores, lo cual va a protegernos más que nada al equipo, o puede protegernos a nosotros si sabemos cómo. Bien, les había comentado que necesitamos sistemas de protección para poder estar trabajando y poder estar realizando ciertas labores o estando trabajando con algunos circuitos. Para ello, en esta parte de acá, en la parte de termomagnéticos o ajustables, podemos ver que tenemos switches automáticos y tenemos acá lo que son relevadores térmicos y también switch termomagnéticos. ¿Estos para qué nos pueden servir? Muy simple. Como ya vimos, estamos trabajando con un sistema trifásico. Por lo regular son 220 o 440. Los motores sufren calentamiento por obvias razones. Y no solamente los motores tienen calentamiento. ¡Holi! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya todo bien? Bueno, ahora sí, recuerden. Todo elemento nos va a generar calentamiento y por obvias razones necesitamos esa protección, porque si no se nos puede quemar un circuito. En este caso, cuando un motor queda atorado, pues por obvias razones el motor se empieza a sobrecalentar, tratando de moverse o tener esa conversión de electricidad a mecánica, pues tiende a consumir más corriente y por lo mismo necesita algo que cuando detecte o sienta que está muy caliente lo pare de golpe. Para ello nos sirven los interruptores termomagnéticos, como estos que vemos a continuación. ¿Cuál va a ser su función? Muy simple y muy sencillo. Nuestro motor va a estar trabajando a una corriente máxima y esa corriente va a generar una cierta temperatura en nuestro cable. Obviamente no la vamos a poder medir más que por medio de termómetro. Y por dentro estos sistemas tienen una especie de platinas que al momento que detectan un cambio de temperatura se dilatan y por obvias razones abren el circuito y se llegan a contraer. Vamos a mostrárselos en este momento. Bien. Para los motores por lo regular se les llama, sí, su nombre es muy gracioso, guardamotor. No nos vamos a ir a lo que dice la IA, ¿verdad? Solamente es para mostrarles aquí cómo es. Como lo pueden ver, un guardamotor o disyuntor eléctrico no es más que un elemento el cual nos permite proteger un motor por la parte térmica, por la parte de sobreconsumo, lo cual se disipa como si fuera calor y permite desconectar el motor de una manera segura y pueda protegerse no solamente el motor sino la instalación completa. Hay de diferentes modelos, tamaños, sabores, colores. Marcas que yo he utilizado en mi histórico en el mercado ha sido Siemens, ha sido Schneider. Últimamente he estado viendo muchos ABB en la industria porque pues es de lo mejor que puede llegar a ver, aunque yo soy fiel partidario en la parte de protecciones eléctricas Siemens y Schneider. ¿Por qué? Por su comodidad y por todo lo demás.
También tenemos aquí los relevadores térmicos, o lo que son ya lo que es un o es un relé térmico para lo que son contactores y motores, o si no los guardamotores. Ya dependiendo de la aplicación o la comodidad de sus tableros o diseños, es conforme ustedes van a estar definiendo qué es lo que van a utilizar. Como podemos ver a continuación, ahí está. Aquí está. Bien, como podemos ver, así es como funciona lo que es un guardamotor o nuestro contacto eléctrico, o pues sí, nuestro relevador térmico, si lo podemos llamar así. Por aquí va a estar entrando lo que es la corriente eléctrica y va a pasar siguiendo su camino. Al momento que detecte o al momento que aumente un poco lo que es la corriente eléctrica, por varias razones genera un campo electromagnético y hace que este mecanismo se pare o deje de haber contacto, y por varias razones pues para o detiene o apaga un motor. Ahora bien, puede que la corriente siga siendo la misma y todo, puede que la parte magnética no haya funcionado. Para ello está la parte térmica. ¿Qué va a suceder? Recuerden, el cable al fin y al cabo va teniendo propiedades resistivas, lo que quiere decir que también puede ser una bonita resistencia y generar calor. Cuando detecta o cuando este elemento aumenta su temperatura, obviamente se va a dilatar y por otras razones va a generar que se abra y corte la corriente. Teniendo ya esto en cuenta, en la parte industrial ya podemos continuar ya con esta parte de la protección, que como les digo, lo único que va a hacer es para evitar que nuestro motor evitar que nuestro motor se queme, porque de todos modos va a tener cierto daño después de que se eleve la temperatura y hay que estar haciendo unas revisiones del motor. Pero al menos vamos a salvaguardar la integridad de lo que hay antes del motor, nuestros contactores o si no el resto de nuestra instalación eléctrica, porque recuerden, tenemos una entrada que va a estar alimentando a múltiples cuestiones en nuestro sistema. E incluso los guardamotores llegan a tener su mini relevador, o podemos manejarlo como si fuera paro de emergencia. Vamos a ver cómo trabaja. Al momento que nosotros estamos trabajando, va a estar entrando, va a estar saliendo. Por obvias razones, este lo tenemos que activar nosotros de manera manual para que pueda estar entrando en función. ¿Con qué fin? Como no hay una sobrecorriente, como no hay algo que le esté afectando, pues por obvias razones no se va a abrir. Al momento que haya alguna interferencia o haya una subida o haya un aumento de temperatura, en automático se protege y corta el paso de corriente directo al motor. Corta el paso de corriente al motor y evita algún desastre tanto aquí en la parte de adelante como en la parte trasera. Bien, con esto pues ya vimos gran parte de lo que son sistemas de control por medio de timer y lo que es el encendido y apagado de un motor de manera automática, obviamente ya con su sistema de protección. Con ello podemos ya hacer varias cosas o empezar ya a trabajar en proyectos un poco más avanzados de lógica, como por ejemplo podemos hacer ese sistema de que pues se encienda y se apague en automático una bomba, pero ya no solamente con lo que es la cuestión de tiempos. Nosotros podemos hacer sistemas sin necesidad de programar PLC, que por lo regular esta sería la alternativa más económica o lo primero que se sugiere antes de implementar lo que es el PLC, el HMI y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque llegan a ser alternativas más económicas por las cuestiones de los costos con respecto a los PLCs. Digo, vamos a darnos un ejemplo en el mercado. Vamos a ver.
por decir, PLC FX5U. Este es uno de los PLCs más recientes que tenemos en el mercado con respecto a la familia Mitsubishi. Como pueden ver, están oscilando entre los 16 a 17 mil pesos dependiendo del proveedor. Obviamente recuerden buscar proveedores que estén certificados o garantizados por la cuestión de garantía. Y como podemos ver, un PLC simplemente nos sale en 17 mil pesos. Vamos a manejar inclusive hasta este que nos está diciendo que son 9 mil pesos. Ahora, el PLC, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a sustituir todo esto. Todo esto de acá. Que es un relevador y un timer. Y pues por obvias razones tenemos el contactor para que nos trabaje. Pero lo que no nos va a sustituir van a ser estos dos botones. Así que vamos a empezar con el comparativo. Aquí vamos a abrir un bloc de notas. Y vamos a hacer cuentas. Bien. Ya vimos que un PLC, vamos a cerrar cantidades a 10 mil pesos. A 10 mil. Vamos a manejar así. Y obviamente necesitamos lo que es un botón, pulsador. Botón pulsador rojo que como paro de emergencia. Si vamos a dejar que sean 125. O vámonos por uno bueno. Ah, miren, han bajado mucho de precio. Vamos a manejar este costo que sean 100 pesos. Que sean 200 pesos por botón. Botón 200 MXN. Y paro 200 MXN. Hasta ahí ya cuánto llevamos. Llevamos aproximadamente de 10,400 pesitos. Ah, y no nos olvidemos del cable. Y como somos mexicanos y somos codos, siempre utilizamos cable de un color en lugar del código de colores de neutro, de línea y neutro, conforme lo marca la norma 001C de 2012, que es blanco y negro. En este caso vamos a meter solamente negro y dos cintas de aislar, una de color, bueno, una cinta de aislar de color blanco. ¿Para qué? Para poder manejar lo que es nuestra línea. Entonces, cable, calibre, vamos a meterle calibre 12, tenemos presupuesto. Estamos utilizando el cable completo, así que vamos a manejarlo como debe de ser. Cable TWH 3385. Bien. Ya con esto tenemos aproximadamente ¿cuánto llevamos? Total con PLC. Llevamos 10,000. Ah, no, 11,500, 600, 785 MXN. Bien, como podemos ver, con la opción del PLC, el más económico, el primer PLC que vemos en el mercado, porque pues tenemos muy grandes beneficios con eso y todo lo demás, nos está saliendo en 11,785 el proyecto. Ahora, vámonos a los precios reales. Como sabemos, necesitamos un timer, un relevador y el contactor no lo hemos tomado en cuenta, así que pues ese lo vamos a descartar. Solamente estamos sacando para la parte de control. Bien, espérame un tantito. Ahí está. Bien. Esto es solamente para la parte de control. Ahora bien, vamos a cotizar. Van a ver que nos vamos a ahorrar demasiado.
Relay, Finder. Vamos a dejarlo a 110 porque después estamos trabajando con 110. Y vean, ¿cuánto nos sale un relevador? De 8 pines. Finder, marca, para que valga la pena. Vamos a dejarle a ustedes que sean 475 pesos. Cerramos cantidades para que valga la pena. Ahora, un relé 500 MXN. Y vamos a manejar lo mismo. Botón, paro, cable. Y lo único extra que nos falta es un timer. Vamos a ver si hay en Finder. Sí, sí hay en Finder. Y aquí está. Si no... Los que yo recomiendo, al menos que yo he utilizado, son los timer Kavasi. Pero no podemos ver el precio luego, así que... Ni modo. Ah, miren, tenemos uno. Vamos a darnos la de buenas por ver cuánto está en el Mercado Libre, para tener una idea. Ah, ahí está. Vamos a manejar que sean 2000 pesitos. Timer 2000 MXN. Y como queremos un relevador extra, vamos a dejarle 2 relevadores para tener. Teniendo en cuenta esto, que vamos a utilizar 2 relevadores para cuando se active el timer, se active el relevador y toda esta parte del circuito, ya podemos tener un presupuesto aproximado, que sería total sin PLC. Vamos a la calculadora. ¿Cómo fue eso? Bien. 2000 más 1285 más 200 más 200 más. Tenemos el gran total de 4785. Y es más, cerrémoslo directamente. 5000 pesos mexicanos. Aquí, ¿qué es lo que va? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hola Frankie, mucho gusto. Más al ratito empezamos de nuevo. De todos modos voy a dejar compartido, bueno, todos los tutoriales o todo lo que se ve el día lo subo a YouTube después de terminar, para que puedan ver todo lo que se vio durante el día de hoy y no se pierdan nada de contenido. Bien, así que después de sacar cálculos y ver qué es lo que nos conviene más para este sistema, que nada más estamos arrancando, nada más estamos encendiendo una bomba por un tiempo determinado y que se apague, podemos apreciar que nos sale más barato lo que es utilizar elementos que no sean PLC. Que aquí es donde viene una discusión o una especie de... ¿Cómo lo podemos llamar? Una especie de dilema de diseño, en donde muchos son partidarios de que, oh sí, vamos a programar en PLC, es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Y el partidario donde dices, ok, tienes mejores alternativas que el PLC, inclusive son mucho más rápidos con respecto a algunas aplicaciones. Pero aquí es donde viene lo que es el factor económico. ¿Por qué? Como lo pueden ver, esto solamente es la lista de materiales o el presupuesto que se va a tomar para poder comprar las cosas para poder hacerlo. Si se dan cuenta, con los materiales del PLC sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque estamos metiendo programación y automatización. Aquí también estamos metiendo programación y automatización, quieran que no. La diferencia aquí es que estamos ahorrando y generando nosotros nuestro propio sistema. O sea, nosotros lo estamos diseñando, planificando y haciendo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos detrás de una computadora programando, sino simplemente estamos realizando lo que es el circuito y asegurándonos de su correcto funcionamiento. Bien, y esto sería, digamos que la parte de hoy con respecto a Cadecimu.
El día de mañana vamos a estar viendo unos ejercicios para poder repasar todo lo que vemos que son lo más importante: timers, enclavamientos y alguno que otra función que se nos haya pasado que podemos empezar a utilizar. ¿Con qué fin? Con el fin de dar paso ya a lo que es la programación en PLC. Por el momento estoy buscando lo que es un software libre o licencia, sea de prueba, para poderles mostrar algún programa o alguna manera de programar en PLC. Se van a dar cuenta que una vez que ustedes entiendan estas funciones lógicas de cómo poder desarrollar un diagrama, cómo poder interpretar una función o cómo realizar algo de esta manera, al momento de programar en PLC va a ser algo muy sencillo, muy simple y no les va a costar nada de trabajo. Al contrario, van a decir, oye, es mucho más sencillo. Lo único que va a cambiar o lo único que va a ser diferente es que en lugar de que nosotros estemos haciendo esto en diagrama o lo estemos implementando físicamente, todo lo hagamos directo desde un programa sin tener ningún problema. Bien, esta vez no vamos a guardar los cambios y si me dan unos minutos, ahorita les enseño algo que encontré por ahí que les puede servir también para practicar y para poder estar aprendiendo por su cuenta. Es un programa que al menos a mí me gustó por la cuestión de que pues maneja los componentes en vivo. Está disponible tanto para Android como para, ¿cómo se llama esta cosa? Pues sí, para celulares y computadoras. Vamos a abrir. Esta herramienta se llama EduVolt Design. Es gratuita, pueden descargarla desde su página web. No necesitan pagar licencia. Y les está incluyendo también lo que es una biblioteca gratuita para que ustedes puedan importar y empezar a hacer o simular lo que hemos estado viniendo en Cadecimu. La única diferencia aquí es que ya no estás utilizando simbología, ya estás tú utilizando lo que es elementos o simulación de los elementos como tal, como lo puedes ver. Botones rojos, botones verdes, inclusive para que nosotros estemos dando orientación hacia abajo, hacia arriba, todo dependiendo de lo que necesitemos. También tenemos lo que son actuadores, como lo que es un foco para poder hacer encendidos y apagados, un motor de 6 terminales, el cual nos va a servir más adelante para que les enseñe la parte de los arranques de estrella delta, y múltiples funciones más que pueden ser de utilidad para poder estar haciendo simulaciones y poder estar entendiendo ya cómo va un tablero eléctrico en forma. Bueno, señores, pues ahora sí, esto ha sido todo por el momento. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya vimos lo que fue Cadecimu, ya vimos lo que son timers, ya vimos la diferencia entre lo que es realizar diseño crudo con respecto a irnos de lleno a decir vamos a hacerlo todo en PLC, y una herramienta llamada EduVolt que les puede servir para poder estar practicando, pero ya con componentes en vivo, porque no es lo mismo trabajar sabiendo lo que es simbología que conociendo ya en persona nosotros mismos lo que es esa parte. Ahora sí, conociendo ya tal cual lo que es un motor, como son sus entradas, como son sus conexiones, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí, eso fue todo. Les agradezco mucho que hayan venido por acá. Pueden encontrarme en mis redes sociales, que al rato se les voy a compartir ya. Voy a empezar a hacer mis banners ya como tal, porque pues ahora sí, esta es la segunda vez que transmito. Y con ello pues ya finalizamos el día de hoy. Gracias por su atención y nos vemos para el siguiente video, o más bien la siguiente misión. Como les digo, vamos a terminar de ver lo que es Cadecimu y vamos a realizar unos cuantos ejercicios de automatización y vamos a aprender lo que es una herramienta nueva que nos va a ayudar de manera muy visual en Cadecimu.